Pastor Serafín Contreras. Nos es un honor para esta comunidad virtual de pastores y pastoras. Usted que ha marcado nuestra vida, que muchos, como se lo he dicho en varios momentos, seguimos las huellas de su ministerio. Gracias por abrir oficialmente esta serie de Apacienta los Pastores. Bienvenido, Pastor Serafín. Gracias, hermano Roy. Gracias, hermano Rigoberto. Gracias por permitirme estar aquí con todos los pastores que se han unido. Realmente el honor es para mí. El honor de poder estar con ustedes, el honor de poder tener estas palabras para los pastores amigos. He sido ministro ya por más de 50 años y yo sé los momentos que se viven, las dificultades que se pasan, los momentos de dolor que uno tiene que atravesar y sin saber qué hacer ni qué decir, aunque seguimos creyendo en el Señor. La verdad es que, bueno, quiero en esta primera parte, voy a dividirlo en dos partes. La primera parte quiero tocar el tema pastoreando a los pastores, y la segunda parte voy a darle la oportunidad a mi esposa, y ella como esposa de pastor y como pastora también va a hablar no solamente dirigido a las mujeres, sino mostrándoles el corazón de la mujer en esta crisis. Ella va a hablar de emociones sacudidas, porque algo está justamente cambiando. ¿Y cuál es la crisis que vive un pastor? Y lo curioso es que a veces en estos momentos al que menos llaman es al pastor muchas veces para preguntarle cómo está, tiene algo para comer, quiere que ore por usted. Más bien todos están esperando que nosotros los llamemos. ¿Cuál es la presión que está sobre muchos hombres y mujeres de Dios? La presión de no tener la conexión física con las ovejas es grande. La interrupción de la rutina ya establecida. Teníamos una rutina que fue quebrantada. Aumenta esta crisis ver hacia adelante y encontrar que estamos todavía en un túnel sin salida. La interrupción de eventos y programas que teníamos ya planificados. La interrupción del pago de compromisos financieros, unido al decrecimiento de las entradas financieras y descubrir que el ministerio nos había alejado de la familia. No Dios, porque Dios es una cosa, el ministerio es otra. De Dios nunca debemos alejarnos y Él debe ser el primero. Pero en cuanto al ministerio, primero debe estar la familia, antes que el ministerio. Y ahora no sabemos cómo conectarnos, apacentando a los pastores. ¿En qué sentido y qué es lo que se está persiguiendo con todo esto? Nosotros pensábamos que, dijeron los discípulos camino a Emaús, después de que Jesús fue crucificado, y ellos no sabían que Él había resucitado. Y ellos tuvieron una crisis de fe y un conflicto teológico. Y cuando Jesús se les acerca, Él les dice, ¿por qué están tristes? Y ellos dicen, pues no oyó las noticias. Si ellos hubieran estado hoy, en el siglo de hoy, hubieran dicho, y no ha visto Fox ni CNN, las noticias dicen que mataron a alguien. Y después Él habló con ellos, no entendían lo que Él estaba hablando, pero Él los llevó completamente por todas las escrituras. Cuando se dieron cuenta, en medio del camino dijeron, y nosotros pensábamos que era el Mesías, y no sabían que estaba juntamente con ellos. Y en este momento nos preguntamos, y nosotros pensábamos que. Alguien me dijo hace poco, ¿dónde está el Salmo 91? En ejercicio, cuando dice que al que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y no caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, y plaga no tocará tu morada. Eso produce un conflicto.
Ahora no pastores, ser pastoreados. ¿Por quién? Por el Señor. Les invito a que vayamos al Salmo 23. Pero ahora vamos a verlo desde otra perspectiva. Hemos predicado del Salmo 23 para decirle a la gente que el Señor es su pastor. Pero nunca quizá lo hemos visto desde el punto de vista de ahora voy a ser nuevamente oveja. Aquí hay elementos que quiero que rescatemos para nuestra propia vida personal, que son los elementos del Salmo 23. Uno, el Señor nos dice, vuelves a ser oveja. Y el Señor nos está llevando a ser ovejas otra vez. Pero nos dice, mientras eres oveja, yo te voy a dar refrescamiento y descanso. Y voy a traer para ti renovación en y después. En la crisis y después de la crisis. ¿Va a haber oscuridad? Sí. Pero también va a haber seguridad y presencia. Y en medio de todo esto va a haber celebración, honra y bendiciones. Y finaliza diciendo, y habrá bien detrás de ti, misericordia, bondad y eternidad. Tomemos rápidamente cada una de estas cosas. El Señor dice, vuelve a ser pastor. Y Él dice, el Señor, dice el salmista, el Señor es mi pastor. Él volvió a ser, él hasta ese momento había sido pastor de ovejas, pero cuando escribe este salmo, pasó de pastor a oveja y dijo, pero el Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. ¿Y qué es lo que necesito? No es solamente algo material. Necesito el acompañamiento espiritual, el relación. No lo tengo, entonces eso me lleva a disfrutar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los ángeles del Señor están a nuestro alrededor para animarnos, así como animó el profeta y también y sostuvo en medio de la crisis del Getsemaní y en el Calvario a Jesús. Hay que volver a ser oveja. Y volver a ser oveja significa que tenemos que bajarnos de los pedestales donde de pronto nos hemos subido. Porque una de las grandes tentaciones que tenemos como pastores es subirnos a un pedestal. Pero me hace recordar a mí las palabras del doctor Ted Roberts que dijo, al pie del Calvario, el terreno es plano. No hay colinas, no hay pedestales, no hay plataformas. Al pie del Calvario, el terreno es plano y el único que se levanta es el Señor Jesús. Y el Señor nos está llevando a ser ovejas para volver ya no a depender de la figura nuestra desde un púlpito, sino volver a estar cerca de las ovejas, sin guardaespaldas que nos protejan, sin protocolos que nos cuiden, sin límites que nos empujan, y la gente quiere volver a sentirnos. Y eso lo estamos aprendiendo ahora con el Señor. Y no solamente hay que volver a ser ovejas, pero tener el refrescamiento y el descanso que viene de quien nos llamó. El Señor fue el que nos llamó y Él nos dice, en verdes pastos te haré descansar y te conduciré junto a arroyos tranquilos. Él tiene aún en medio de nosotros pastos verdes y arroyos tranquilos. Pero ¿cómo podemos decir? Sí, hay que volver a tener la experiencia de descansar plenamente en el Señor, porque no podemos seguir corriendo como antes, sino que tenemos que volvernos justamente a lo que Dios quiere, estar ahí muy cerca de nosotros para respaldarnos, para sostenernos. Pero va a haber renovación en la crisis y después de la crisis.
La crisis no nos puede matar, la crisis nos levanta porque Él nos ha dado como seres humanos algo que se llama, dos cosas valiosas que Él nos ha dado, o tres cosas valiosas diría yo que Él nos ha dado para la crisis. Nos ha dado su Santo Espíritu que nos conforta, que nos ayuda, que nos consuela. Nos ha dado sus promesas de la palabra y nos ha dado un elemento dentro del ser humano que se llama resiliencia. Es la capacidad de recuperarnos, no importa la crisis que vivamos. Nos podemos recuperar y el Señor es quien nos sostiene. Por eso Él dice, el salmista dice, Él renueva mis fuerzas y me refresca y me lleva a la renovación. En la crisis dice, Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Note lo que dice el Salmo, renueva las fuerzas, me guía por sendas correctas. Y cuando me guía por sendas correctas, de pronto llego a la conclusión, las sendas que yo estaba andando quizá eran muy mías, pero no eran las sendas del Señor. Y luego dice que eso lo hace por amor a su nombre, no al mío. Ya mi nombre no es importante. Ya no es Serafín Contreras, ya no es fulano de tal, es el Señor. Y todo lo que Él va a hacer no lo hace para honrarme a mí, lo hace por amor a su nombre, porque su nombre Él lo cuida profundamente. Y eso es maravilloso. La próxima cosa que uno encuentra aquí es oscuridad, seguridad y presencia. Dice, aun cuando yo pase por el valle oscuro, note, no dice que no vamos a pasar por el valle oscuro. Dice, aun cuando pase, vamos a pasar por un valle oscuro y cuando pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Los valles oscuros no se pueden evadir. Forman parte de la vida y destruyen una teología que por mucho tiempo se ha escuchado, donde al que ama a Dios no le puede pasar absolutamente nada. Estamos, sin embargo, aquí como peregrinos y extranjeros. Esta no es nuestra morada es otra, pero aquí hay verdes pastos, maravillosos arroyos, confianza en lo que tenemos, pero también tenemos valles oscuros. Y en medio de los valles oscuros, ¿cuál es la promesa de Él? Va a haber oscuridad, pero en la oscuridad tendrás seguridad y disfrutarás de mi presencia. Y dice que usa dos elementos, la vara y el cayado, que me protegen y me confortan.